¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días. Eh, pues antes que nada agradecerles la oportunidad de poder presentar este tema de educación y refugio, del papel que tienen las instituciones de educación superior en la asimilación de las personas refugiadas. Un tema que creo que es muy interesante, que da continuidad un poco a lo que platicábamos en Santiago, en la última oportunidad en que nos pudimos reunir y que, bueno, da continuidad y creo que es un espacio que hemos dejado un poquito abandonado en los países latinoamericanos y que es importante retomar. Es un área de oportunidad que nos permite trabajarlo de manera, creo que muy amplia. Eh, pues vamos a comenzar porque el tiempo es limitado. Estoy aquí con mi reloj para no exceder el tiempo y respetar la agenda. Bueno, les decía, educación superior y refugio es el tema que hoy les traigo. El papel de la universidad, que es muy benéfico en el tratamiento de personas refugiadas, no solo por las bondades propias de la educación superior, que por supuesto son muchas, sino por algunas muy particulares, muy peculiares, que le pueden prestar a las personas refugiadas. La universidad suele ser un espacio mucho más incluyente, mucho más abierto, que permite de mejor manera que las personas refugiadas se asimilen a una sociedad. Es un entorno seguro, o por lo menos debería de serlo. Es un entorno seguro en el cual pueden desarrollarse, desarrollar vínculos, establecer relaciones y bueno, poco a poco irse asimilando a una sociedad. Todo esto tiene enormes beneficios que pues a lo mejor no son tangibles, pero que no por eso son menos importantes. Eh, Se evita el aislamiento, hay enormes beneficios psicológicos, las personas se animan, por supuesto, genera una situación, un sentimiento, mejor dicho, de pertenencia, y bueno, pues todo esto es muy benéfico para la asimilación de las personas refugiadas. Todo esto lo puede proveer la universidad. En este punto, cuando digo la universidad, no solamente me estoy refiriendo a, digamos, a la educación superior formal, es decir, estudios de licenciatura o, por qué no, de posgrado, sino pues en la extensión, en la vinculación, los diversos cursos, talleres, actividades con los que la universidad se relaciona con su entorno y que pueden ser muy benéficos para que las personas refugiadas accedan a estas actividades y obtengan estos beneficios. Entonces, no estoy hablando en este punto solamente de la educación superior formal, sino que también, digamos, de la vinculación y la extensión que suelen tener las universidades. Aunque en el resto de esta presentación, pues haré énfasis de manera muy especial en la educación superior formal, pero sí señalar que los beneficios pueden obtenerse a muy diversos niveles, de muy diversas actividades, quiero decir. ¿Cuáles son los obstáculos, digamos, para que las personas refugiadas accedan a la educación superior? Vamos a hablar de ellas de manera puntual, de cada una de ellas, pero yo aquí quise presentarlas en estos tres círculos que ustedes están viendo en pantalla. Problemas económicos suelen ser determinantes, hablaremos de ello un poco más adelante. Ciertos requisitos administrativos. La administración pública suele ser ciega y sorda respecto de las muy particulares necesidades que presentan las personas refugiadas. Entonces, a veces no, bueno, no a veces, casi siempre, no alcanzan a ver las condiciones particulares y solicitan requisitos, documentos que, bueno, pues una persona refugiada difícilmente tendrá. Y la inadaptación cultural, que, bueno, pues no se puede tocar de manera muy rápida. Más adelante me tomaré un par de minutos en hacer alguna referencia a lo que yo considero que son los principales obstáculos en este campo. Sin embargo, aquí quiero presentar un dato que es muy conocido, pero no por eso menos ilustrativo de la situación que presenta la educación superior con las personas refugiadas. En el mundo, en general, un 37% de la población ha tenido acceso a la educación superior. No digo con esto que esta haya terminado en la consecución de un título o de un grado.
pero sí han tenido la experiencia universitaria. Bueno, cuando hablamos de personas refugiadas, ese número se reduce a un 3%. Este dato por sí solo debería de llevarnos a trabajar sobre este campo, que bueno, pues es tierra fértil para enormes progresos. ¿Qué impedimentos tienen las personas refugiadas para acceder a la educación superior? Bueno, son muchos, pero preliminarmente me permito presentar estos dos que tienen ustedes aquí en pantalla. Uno sería obviamente la falta de recursos, sobre todo si la educación es privada. Y eh, un segundo problema que puede parecer una tontería, pero no lo es, que es la imposibilidad obvia de acreditar el último grado de estudios. Eh, es un requisito muchas veces insalvable que una persona acredite cuál es su último grado de estudios y lo acredite de una manera documental, cosa que rara vez va a estar al alcance de las personas refugiadas. Rara vez por bueno, sus propias condiciones, lo sabemos bien, hacen que eso sea muy difícil de probar, ¿no? Entonces, son, digamos, dos impedimentos preliminares. Hay otros, hablaré de ellos un poquito más adelante, pero bueno, como punto de partida creo que los podemos tomar. ¿Cuál es el papel de la universidad? El papel de la universidad es mucho eh, más profundo, mucho más relevante de lo que uno puede creer. En primer lugar, la universidad puede ser una vía de acceso de un país a otro, de manera regular. La obtención de una beca puede ser un mecanismo para que una persona ingrese a un país de manera regular. Y lo vamos a ver más adelante con un par de ejemplos internacionales que nos pueden servir de guía, que además son muy conocidos. Es decir, no estoy sacando nada nuevo, son muy conocidos. Otro aspecto que me parece muy importante, implantar un discurso contra la xenofobia. Es un compromiso de la universidad implantar un discurso contra la xenofobia que sea capaz de salir de la universidad y al estilo de Gramsci alcanzar una suerte de cultura, de conquista cultural en donde las personas vean con normalidad la fusión de horizontes, la fusión de culturas. Es un compromiso de la universidad. No es solamente escribir un paper o un libro que a lo mejor nadie va a leer, porque creo que a todos nos ha pasado eso alguna vez, sino que realmente salir de la universidad y llegar a las personas y generar una cultura contraria a la xenofobia. Y por supuesto, un tercer punto, pues incorporar estudios sobre el tema que hagan evidente los beneficios del multiculturalismo. Hacerlos evidentes, hacerlos obvios, eh, des, mm, desocultarlos, digamos, si me permiten decirlo de esa manera, pues todo eso es importante como una función de la universidad. A cambio de eso, ¿qué obtiene la universidad? Bueno, pues obtiene muchas cosas. Aquí por razones de espacio, pues puse dos que me parecen evidentes. Uno, la universidad se nutre de la riqueza de la fusión de horizontes de personas de diversos orígenes. Y eso en el caso muy particular de México lo hemos comprobado en muchos momentos de nuestra historia. Los beneficios de la fusión de horizontes, de culturas abiertas, pues siguen estando presentes hoy en México. Entonces, eso es algo evidente. Otro aspecto, la coexistencia con personas de suyo resilientes, eso enriquece enormemente tanto la vida universitaria como la vida académica en concreto. Personas que tienen experiencias que la mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces, los estudiantes locales no tienen. Entonces, todo esto, de todo esto y otras muchas cosas más, por supuesto, se benefician las universidades por abrir sus puertas a personas refugiadas. ¿Cuáles son los obstáculos? Bueno, o riesgos también le podríamos decir así. Una universidad puede tener las mejores intenciones, pero yo he notado que esto pasa mucho en universidades mexicanas. El hecho de que pues yo puedo tener toda la intención de acoger personas refugiadas, pero resulta que mi propio personal no está capacitado para atenderlas. Yo puedo tener un departamento o un área de atención psicológica, pero resulta que las personas que están ahí, que son profesionales por supuesto, no están empapadas, digamos, de la problemática particular de las personas refugiadas. Y ya no se digan profesores, administrativos, etc. Y entonces, en lugar de beneficiar, uno puede acabar perjudicando.
Eso es un tema que he notado en las universidades mexicanas, no solo de la Ciudad de México, sino en algunos otros lugares de provincia, en donde ocurre eso. Yo puedo tener toda la buena intención, pero no tengo la capacitación. Y eso es un tema sobre el cual es muy importante trabajar. Otro aspecto, el clima estudiantil. Finalmente, los beneficios psicológicos que produce la asimilación de una comunidad estudiantil, pues se relacionan directamente a cómo es esa eh, comunidad estudiantil. Entonces, también es muy importante que eh, los jóvenes estudiantes tengan bastante conciencia respecto de la importancia y de las particularidades que pueden tener las personas refugiadas. Entonces, no basta con las buenas intenciones. Es necesario además implantar políticas al interior de las instituciones que lleven a la obtención de los objetivos que se han planteado inicialmente. Un par de experiencias internacionales que, como les decía hace unos minutos, pues no son nada nuevo, no me estoy inventando nada, sencillamente quiero recordarlas. Esta, que yo creo que es la más importante, que es DAFI, experiencias internacionales exitosas que quizá algún día pudiéramos emular en los países latinoamericanos. DAFI, repito, es muy conocida, es la beca que más ha beneficiado a jóvenes, particularmente jóvenes refugiados, una beca del gobierno alemán, que es también con ACNUR, trabajada con ACNUR, una beca que además de educación, pues aporta en materia de manutención, que no se limita únicamente a eso, que implanta cursos propedéuticos, de apoyo psicológico, y algo que a mí me parece crucial, que además impacta, interviene en la incorporación de esa persona al mundo laboral, que sabemos que es un tema muy importante. Pues DAFI es muy conocida, evidentemente es muy conocida, de cualquier manera, pues ahí les puse un link de ACNUR, donde habla un poquito de DAFI, nos manda a otras ligas, donde se puede profundizar un poco en el tema. Aquí les pongo los objetivos de DAFI de manera resumida, porque me parece que son universales, que los pudiéramos adoptar todos. La autosuficiencia económica. Bueno, obvio que las personas refugiadas alcancen la autosuficiencia económica, que sean capaces de pararse sobre sus propios pies. En el fondo y en última instancia, pues de eso se trata. Del empoderamiento, de que las personas refugiadas tomen totalmente el control de su vida, totalmente el control de su vida, que también es otro de los objetivos que no podemos soslayar. Y algo que me parece de capital importancia, proporcionar modelos de éxito. Es decir, si a través de una beca genero modelos de éxito, figuras de éxito, personas que alcanzaron altos niveles de vida, puestos de responsabilidad, bueno, pues eso motiva, incentiva a que otras personas sigan ese camino. Entonces, estas becas tienen ese propósito, tienen el propósito de generar modelos de éxito que sean inspiradores para otras personas. Entonces, como ven, es un efecto multiplicador. Otro ejemplo internacional. Bueno, pues el Servicio Universitario Mundial de Canadá, una ONG canadiense que tiene ya 42 años de llevar jóvenes refugiados a Canadá, de otorgarles una beca, de otorgarles la residencia en Canadá. Y bueno, no es una beca tan completa como la anterior, porque bueno, me parece que en un año terminan los apoyos, pero se proveen las condiciones para acceder a la vida laboral en Canadá. Entonces también es otro modelo de éxito. Igualmente ahí les puse el link, aquí sí directo del programa, para que, bueno, si alguien quiere verlo un poquito más, pues ahí está. Seguramente que nuestros países han generado programas en este sentido. En México, por ejemplo, se me viene a la mente el proyecto Abesha, pero seguro que también tenemos y compartimos estos obstáculos o estas áreas de oportunidad para la inclusión que me gustaría comentar con ustedes. Uno de esos problemas que enfrentamos suele ser el idioma. Yo sé que en América Latina, pues la mayoría hablamos castellano o portugués. En el caso muy concreto de México, sí tenemos un flujo importante de personas de Haití que suelen hablar francés o suelen hablar creol. Bueno, pues eso sí genera un problema, ¿no?
Y saliendo del entorno latinoamericano, el idioma sí que es un verdadero problema, porque pues uno debe de alcanzar un B2 más o menos en el marco de referencia europeo para tomar clases en ese idioma. Y esto puede ser un obstáculo real, evidentemente de comprensión, pero también un obstáculo psicológico, porque puede ser amedrentador. Entonces, pues dependiendo del caso concreto, sí que el idioma puede ser un problema de trascendencia. Una segunda situación, el volver a estudiar. Esto es terrible, esto realmente es una losa enorme que la persona debe de quitarse, porque enfrenta desafíos enormes. Adaptarse a un sistema educativo totalmente diferente, con antecedentes académicos diversos, por ejemplo, el conocimiento histórico, que les pongo aquí en la lámina, el conocimiento histórico del país de acogida, pues a lo mejor yo no sé nada de este país, porque yo estudié sobre todo la historia local, ¿no? Y sobre todo el hecho de que por razones obvias, muchas veces las personas refugiadas truncaron sus estudios quizás hace mucho tiempo. Y el recuperar todo eso que se necesita para estudiar no suele ser fácil. No suele ser fácil. La solución obviamente es fortalecer la tutoría, pero como mencionaba antes, es una tutoría que tiene que tener una base teórica, tiene que saber con quién está trabajando. Entonces, es un reto muy importante. Problemas administrativos. Bueno, como ya decíamos, probar el último nivel de estudios puede ser imposible. Hay posibilidades de subsanar esta situación. Ahí les pongo dos que me parecen importantes. Uno sería, pues, de buena fe, confiar de buena fe y que, bueno, pues sea el propio desempeño, que del desempeño se podría hablar muchísimo, evidentemente es un tema aparte, enorme, pero bueno, confiar en la buena fe. Esa sería una situación a partir de una situación particular. O bien, algo que a mí me gusta un poco menos, pero bueno, pues un examen de colocación, un examen de conocimientos pudieran ser situaciones. Seguro que aquí está abierto para otras muchas posibilidades, para otras muchas situaciones. Entonces, bueno, es un tema abierto, es un debate abierto, no es un tema resuelto ni es fácil. El tema del duelo migratorio y del síndrome de Ulises es otra área de oportunidad muy importante. Toda pérdida genera un duelo. Eso es una cosa evidente y cuando una persona se ve obligada a separarse de su lugar de origen o no poder regresar a su lugar de origen, etcétera, o el lugar de su residencia, eh, hay una pérdida y es una pérdida enorme, es una pérdida de mi vida anterior, una pérdida de lo que yo soy. Y eso genera un duelo muy particular que suele ser de larga duración, profundo, recurrente, el famoso síndrome de Ulises, y todo esto pues genera problemas en la vida práctica. Todo esto genera problemas en la vida práctica y es algo sobre lo que se debe de trabajar. Yo no soy psicólogo y no quiero hablar mucho del tema, pero el duelo es una forma de estrés, una distancia entre lo que yo quiero y lo que realmente estoy viviendo, que en el caso de unas personas refugiadas suele ser considerable el tramo. Entonces, la tutoría psicológica una vez más es la opción, pero volvemos a lo mismo. Una tutoría psicológica que no puede ser general, sino que debe de tener características peculiares. Es un reto verdaderamente importante. Estoy aquí viendo el reloj para no pasarme, ya me queda muy poquito tiempo. Y bueno, pues los retos financieros. Los retos financieros son el principal problema que enfrentamos para el acceso a la vida universitaria. Requiere intervención pública, intervención privada, pero un tema que platicamos en uno de los talleres en Santiago y que se me quedó grabado y que no quise que se perdiera y lo quise poner aquí, es el hecho de fomentar sobre todo la educación, bueno, sí la educación tradicional, pero también la educación técnica. Es decir, la educación técnica le permite a las personas refugiadas acceder más fácilmente al mercado laboral, pero que no sea un techo, sino que sea un puente a educación superior, de posgrado, pero que dé esa salida de educación técnica que inicialmente, repito, como un puente, permita al refugiado acceder a la vida laboral. Entonces yo creo que esto es un tema muy importante, es un enfoque que se debería de tomar en consideración cuando hablamos de educación superior. Y ya para cerrar, un último tema que quiero tocar muy brevemente. La educación
es el camino del empoderamiento. Y aquí sí me parece que es muy importante hablar de una perspectiva de género. Aquí les pongo un dato que es demoledor, que es incuestionable. Casi 2/3 de las personas analfabetas en el mundo son mujeres. Esto es un dato de partida. Y si esto lo llevamos a la educación superior, veremos que la distancia entre los hombres que acceden a la educación superior y las mujeres que acceden a la educación superior de personas refugiadas es abismal. Entonces, lo dejo abierto. Obviamente esto también sería materia de otro tema, por supuesto, pero lo dejo abierto ahí. Solamente lo quiero poner sobre la mesa, la importancia del empoderamiento de la mujer a través de la educación superior. Eh, y bueno, pues sobre esta idea de que las personas deben de ser capaces de pararse sobre sus propios pies. Si no trabajamos sobre este campo, creo que no tenemos futuro en esta materia. Y bueno, pues para respetar el tiempo, pues solamente me queda darles las gracias y bueno, pues con el compromiso de vernos en la próxima sesión, espero que ahora sí pueda ser en tiempo real, agradecerles su tiempo y bueno, pues me despido. Hasta luego, muchísimas gracias.